Hola, mi nombre es Mónica Quiroga y en la clase de hoy lo que vamos a ver es trabajo práctico de hidrógeno y oxígeno. Antes de avanzar en esta presentación se deben tener presentes las siguientes indicaciones que deben realizar previamente. En primer término, repasar conceptos de sustancia simple, sustancia compuesta y sus vínculos con número de oxidación. Repasar todo lo relacionado con transferencia de electrones, agente oxidante y reductor, el cálculo de potencial, método ion-electrón, etc. Repasar todo lo relacionado con transferencia de protones, ácidos y bases de Bronsted, especies conjugadas, la constante de acidez, fuerzas de ácidos, pH, etc. En cuarto término van a repasar cálculo de la variación de entalpía, van a repasar cambios macroscópicos que acompañan a los cambios químicos. Para ello van a ver la última guía del TP de Química General. Van a repasar la reacción química que vimos en el TP de gases de Química General entre el zinc y el ácido clorhídrico. Van a repasar la reacción química entre el sodio y el agua en el TP de Química General de modelos de sustancias. Van a repasar la descomposición del agua oxigenada que se vio en la última guía de TP de Química General. En esta misma guía van a repasar el cálculo de potencial normal y van a estudiar el concepto de reacción de combustión, combustible y comburente, que también lo vimos en Química General. ¿Cuál es la idea de la presentación? Primero, abordar la parte del cuestionario, la van a tratar de hacer ustedes, dar sus propias respuestas a los solicitados antes de seguir avanzando. Y después podrán ver los conceptos correctos. En el caso de que haya alguna diferencia, deben reflexionar sobre la misma y así incorporar un aprendizaje correcto. Vamos a ver la primera parte, hidrógeno. El primer ítem de la guía es obtención de hidrógeno en el laboratorio. Técnica operatoria. Vamos a agarrar una porción de la guía. En un tubo de ensayo se debe colocar una granalla de zinc, luego agregar 3 centímetros de altura de solución de ácido clorhídrico, dejar pasar unos minutos y observar. Entonces, en el tubito de ensayo, lo primero que se coloca es la granellita de zinc. Se agrega ácido clorhídrico, la altura indicada, y después de unos minutos, ¿qué es lo que se observa? Se observa el desprendimiento de un gas incoloro. En el cuestionario, en el inciso A, pide explicar lo observado detallando colores y cambios producidos. En el inciso B, proponga roles de los reactivos y tipo de transferencia asociadas, indicando cualitativamente el pH del sistema. Y en el inciso C, plantee ecuaciones químicas balanceadas, método ion-electrón si es válido, con justificación termodinámica y conclusión pertinente. Veamos la respuesta. En el inciso A, expliqué lo observado detallando colores y cambios producidos. Entonces se parte de una granalla metálica de gris, que es el zinc, y de una solución incolora, que es el ácido clorhídrico. Después de unos minutos se observa el desgaste del metal, o sea, va disminuyendo el tamaño de la granalla, y la formación de burbujas incoloras sobre la superficie de este sólido. Y otras que se elevan a la superficie del líquido, escapando luego hacia el medio ambiente. En simultáneo, la solución queda incolora. Lo otro que se observa es que la presencia de este gas incoloro indica la presencia de hidrógeno, que era el objetivo de la experiencia. En el inciso B nos pide proponga roles de reactivos y tipo de transferencia asociadas, indicando cualitativamente el pH de los sistemas. Bueno, las especies químicas principales las vamos a simbolizar como EQP. ¿Cuáles son? Tenemos por un lado
El ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, un electrolito fuerte, está separado en sus iones. La granalla de zinc, que es un sólido, y el agua, la fase líquida. Como el ácido clorhídrico está en exceso, en consecuencia, por ser un ácido de Bronsted fuerte, el pH del sistema es menor que 7 en todo momento, es decir, el medio es ácido. Veamos los roles de nuestros reactivos. En primer término, el zinc es un metal electropositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se oxida, el potencial es mayor que 0. Tiende a perder electrones. Es una sustancia simple, que se simboliza, recuerden, con SS. Por lo cual, el número de oxidación es igual a 0. Dado que es el mínimo valor posible para el zinc, se comporta como agente reductor exclusivo el zinc. Mientras que el protón es un ácido Bronsted fuerte, es una sustancia compuesta con hidrógeno con número de oxidación 1, el cual es el máximo número de oxidación posible para el hidrógeno, por lo cual es un agente oxidante exclusivo. En consecuencia, la reactividad química se puede explicar según: tenemos una sustancia simple con una sustancia compuesta, por lo cual va a haber una modificación de los números de oxidación. La sustancia simple, que es el zinc, es el agente reductor, y la sustancia compuesta, que es el protón, es el agente oxidante. Va a haber una redox como consecuencia y transferencia de electrones en pH ácido. Como esta transferencia de electrones ocurre en medio acuoso, el balance se va a hacer por el método ion y electrón y la justificación termodinámica con el cálculo del potencial normal de la reacción. Conceptualmente, nuestro agente reductor va a ser el zinc, que va del número de oxidación 0 hasta zinc con número de oxidación 2. Las especies que lo representan, el zinc 0 es el zinc sólido, y al zinc con número de oxidación 2 es el catión zinc 2 más en medio ácido. El agente oxidante va a ir de hidrógeno con número de oxidación 1 hasta hidrógeno con número de oxidación 0. La especie que lo representa en medio ácido, el hidrógeno con número de oxidación 1, es el protón, y el mismo se va a reducir hasta dihidrógeno gaseoso. Bueno, vamos a tener presente acá que en soluciones acuosas todos los metales de transición se encuentran como acuocomplejos. En este caso va a ser el ion hexaaqua zinc 2+. Y en consecuencia se pueden aplicar los conocimientos de las semanas anteriores de complejos para predecir color e intensidad de este complejo. ¿Sí? Para este caso, usando los conceptos mínimos pero suficientes, se puede analizar de la siguiente manera. Entonces, nuestro elemento central en este complejo es el zinc con número de oxidación 2, que tiene configuración de 10. Como la capa D está completa y no van a existir excitaciones del tipo DD en el visible. Analicemos el ligando. El ligando agua está en el centro derecho de la serie espectroquímica. En consecuencia, la zona de transferencia de carga va a caer en el ultravioleta. Eso me indicaría, al no haber picos en la zona del visible, el complejo hexaaqua zinc 2 es incoloro, que es lo que observamos en nuestra solución al final de la reacción. En el inciso C pide plantear ecuaciones químicas balanceadas con el método del ion-electrón si corresponde, con justificación termodinámica y conclusión pertinente. Veamos nuestro caso: el agente reductor, la ecuación balanceada cuando vamos de zinc 0 a zinc 2+, es esta, y del agente oxidante en medio ácido es esta la ecuación balanceada. La redox global, se me cancelan los electrones, me queda que un mol de zinc reacciona con 2 moles de protones para dar un mol de dihidrógeno y un mol de catión zinc 2+. Los potenciales, sabemos
Por este valor de potencial decimos que es un buen agente reductor. Mientras que el hidrógeno tiene un potencial 0 por ser la hemipila de referencia. En consecuencia, el potencial total es 0,76 voltios. Como el potencial es mayor que 0 positivo, en el sistema están favorecidos los productos y si no hay problemas cinéticos, la reacción ocurre. En nuestro caso, la reacción ocurre gracias al valor que tiene el potencial del agente reductor, es decir, por ser un buen agente reductor. Pasemos a la segunda parte, obtención de oxígeno o dioxígeno. Vamos a ver la obtención de oxígeno en el laboratorio a través de la descomposición térmica de una oxosal, que es el punto 1,2 que tenemos en la guía de TP. Técnica operatoria que indica la guía. En un tubo de ensayos coloque aproximadamente 0,3 gramos de permanganato de potasio y con ayuda de un mechero y pinza de madera proceda a su calentamiento. Luego acerque un fósforo o un saumerio con su extremo incandescente a la boca del tubo de ensayo. Nos pide observar. Veamos cómo haríamos la experiencia. El mechero encendido, el tubito de ensayo ligeramente inclinado y en el fondo tenemos el permanganato de potasio que es de color violeta bien intenso. Esto es en fase seca. Bueno, una vez que se logra el calentamiento, por la boca del tubo de ensayo se introduce el saumerio incandescente. Después de unos minutos, lo que se observa es, por un lado, el cambio de color acá del residuo al final, que nos queda un residuo marrón verde, y el saumerio se observa que tiene la llama encendida. Cuestionario. Explique el observado detallando colores y cambios producidos, lo que nos pide en el inciso A. En el inciso B, proponga roles de los reactivos y tipo de transferencias asociadas. En el inciso C, plantea ecuaciones químicas balanceadas con el método ion-electrón si es válido, con justificación termodinámica y conclusión pertinente. Veamos la respuesta. Explique el observado detallando colores y cambios producidos. En primer lugar, el saumerio, observamos que se aviva formándose una llama en el extremo. Esto es evidencia de la presencia de una elevada concentración de dioxígeno, que era el objetivo de la experiencia. La pregunta que queda pendiente es, ¿por qué ocurre esto? Debemos vincular con los conceptos de combustión, combustible y comburente. Identificar cada uno de esos términos, ¿sí? Por otro lado, se observa que el permanganato de potasio de color violeta oscuro se torna de un color marrón verde oscuro, casi negro. En el inciso B, vamos a ver la respuesta a lo que decía, proponga rol de los reactivos y tipo de transferencias asociadas. Veamos cuáles son las especies químicas principales. Por un lado tenemos el permanganato de potasio y el otro reactivo nuestro es el calor, ¿sí? El calor se considera como si fuese un reactivo más. ¿Por qué? Porque a temperatura ambiente este reactivo es estable. En cambio, cuando le entregamos calor, ahí se vuelve inestable y se produce la reacción química de desprendimiento de dióxido. Veamos los roles. El permanganato de potasio es una sustancia compuesta donde por un lado tenemos el elemento manganeso con número de oxidación 7, que es el máximo número de oxidación posible para este elemento, por lo cual hace que se comporte como un agente oxidante exclusivo. Y en esta misma sustancia, el elemento oxígeno tiene número de oxidación -2, que es el mínimo número de oxidación posible para el elemento oxígeno, por lo cual el rol que puede tener es agente reductor exclusivo.